compartirte que recibí una pregunta acerca de liturgia y me gustaría comentarla por este medio porque toca un punto recurrente que tiene que ver con la facultad que tienen los sacerdotes de modificar la Sagrada Liturgia como ellos quieren. En este caso la pregunta se refiere a la distribución de la comunión bajo la forma de intinción, es decir, mojar la Santa Hostia en la preciosa sangre de Cristo y consumirla. Te leo la pregunta y después, parte por parte, te voy leyendo la respuesta que ofrecía esta persona que amablemente me escribe, y estoy seguro que esto te aclarará a ti mismo una que otra duda por ahí. La pregunta completa dice así: ¿el sacerdote puede dejar que los fieles saquen las hostias de la patena y mojarla en el cáliz personalmente por intinción? ¿Es esto un abuso o algunas comunidades más liberales tienen el permiso de hacerlo? ¿Hay alguna dispensa para que puedan interpretar ciertas cosas a su manera, fiándose por el Concilio Vaticano II? Esto último es algo muy recurrente. Muchísimas personas que violan las normas litúrgicas, y digo personas porque me refiero tanto a sacerdotes como laicos, insisten en decir que pueden hacerlo porque lo que ellos hacen es según el espíritu del Vaticano II. Y cuando alguien me sale con eso y le pregunto en qué consiste el espíritu del Vaticano II, no sabe qué responder, porque jamás ha leído un documento del Concilio Vaticano II, por supuesto mucho menos la Constitución sobre Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Vamos a separar esta pregunta parte por parte y verás qué respondía esta persona. ¿El sacerdote puede dejar que los fieles saquen la hostia de la patena? La respuesta es no. La Eucaristía es un sacramento que se recibe, no se toma. Es administrado o dado por el ministro de la Eucaristía, que es el sacerdote, y en situaciones fuera de lo ordinario, también por un ministro extraordinario de la Santa Comunión. El ministro debe dar la hostia al comulgante, ya sea en la lengua o en la mano. Está permitido para una persona tomar la hostia y remojarla en el cáliz por intinción. El comulgante no puede realizar la intinción personalmente. Cuando la comunión se distribuye por intinción, la única forma permitida es que el sacerdote realice la intinción y coloque la hostia en la lengua del comulgante. La instrucción Redemption y Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, emitida por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, establece lo siguiente en el número 103. Las normas del misal romano admiten el principio de que, en los casos en que se administra la Sagrada Comunión bajo las dos especies, la sangre del Señor se puede tomar bebiendo directamente del cáliz o por intinción, pero si se emplea esta forma, utilícense hostias que no sean ni demasiado delgadas ni demasiado pequeñas, y el comulgante reciba del sacerdote el sacramento solamente en la boca. ¿Es esta práctica de que los fieles mismos introduzcan la hostia en el cáliz un abuso? Sí, efectivamente se trata de un abuso litúrgico. Algunas comunidades más liberales tienen el permiso para hacerlo. Las comunidades liberales precisamente son liberales porque realizan cosas sin permiso, es decir, a su antojo. Nadie tiene la facultad de modificar las normas litúrgicas sobre la distribución de la comunión, ni siquiera por intinción. ¿Hay alguna dispensa para que puedan interpretar ciertas cosas a su manera, fiándose por el Concilio Vaticano II? No hay dispensa para interpretar las normas litúrgicas de manera personal. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano Sacrosanctum Concilium no da lugar a la libre interpretación. Sobre esto, la instrucción Redemption y Sacramentum aclara lo siguiente. En su número 11, el misterio de la Eucaristía es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Quien actúa contra esto, cediendo a sus propias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad sustancial del rito romano, que se debe cuidar con decisión, y realiza acciones que de ningún modo corresponden con el hambre y la sed del Dios vivo que el pueblo de nuestros tiempos experimenta, ni a un auténtico celo pastoral, ni sirve a la adecuada renovación litúrgica,
sino que más bien defrauda el patrimonio y la herencia de los fieles. Los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de la Iglesia según su tradición y disciplina. Además, introducen en la misma celebración de la Eucaristía elementos de discordia y la deforman, cuando ella tiende por su propia naturaleza y de forma eminente a significar y realizar admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. De estos actos arbitrarios se deriva incertidumbre en la doctrina, duda y escándalo para el pueblo de Dios y casi inevitablemente una violenta repugnancia que confunde y aflige con fuerza a muchos fieles en nuestros tiempos, en que frecuentemente la vida cristiana sufre el ambiente muy difícil de la secularización. ¿Así o más claro? En verdad te recomiendo que leas este documento completo. No es muy largo, pero es sumamente preciso. Se llama Instrucción Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Lo encuentras, por supuesto, en el sitio del Vaticano, www.vatican.va. Este es el último documento de liturgia que el Papa Juan Pablo II mandó que se hiciera. Se lo encomendó al cardenal Joseph Ratzinger, en aquel tiempo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y al cardenal Francis Arinze, en ese tiempo prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. El Papa los comisionó a que escribieran este documento precisamente por la cantidad de abusos litúrgicos que proliferan por todos lados. Creo que este párrafo que te acabo de leer deja las cosas más que claras. Eso de innovar y hacer las cosas como se nos antoje con el pretexto de que nuestros caprichos obedecen y están permitidos o solapados por el espíritu del Vaticano II es uno de los peores absurdos que alguien puede responder. Es más, te invito a que leas este documento, tomes el párrafo 11, lo recortes, le saques copias y lo cargues en el bolsillo, y cuando alguien te salga con una explicación de esta naturaleza, dale una copia y remítelo a que estudie el documento. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.